Buenas tardes. Soy la médico residente de pediatría de segundo año, Juliana Margot Chiroque Paredes, del Hospital de Emergencias Pediátricas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hoy día le traigo una charla de un tema muy importante, que es el asma en niños mayores a 5 años. Como introducción tenemos que el asma es una enfermedad heterogénea, generalmente caracterizada por una inflamación crónica de las vías respiratorias, y que se va a definir teniendo en cuenta la historia de síntomas respiratorios en el paciente, como son las sibilancias, la dificultad para respirar que tiene el paciente, la opresión en el pecho, la tos, que van a variar según el tiempo y la intensidad. Y se asocia también a la limitación variable del flujo de aire expiratorio. Esta es la definición de asma según GINA 2021. Ahora tenemos cuál es la prevalencia más frecuente de asma. Tenemos que esta enfermedad respiratoria crónica va a afectar de 1 a 18% de la población en diferentes países. Como tenemos en este cuadro, según YEMA de 2022, tenemos que la prevalencia de asma en adultos y adolescentes va a ser más frecuente, por ejemplo, en lo que son en los adolescentes, en un 13.4%. Se identificó este pico alto en el 2018 en Navarra, en una zona rural. Y teniendo en cuenta también otro punto alto es de asma, mayormente en Madrid en el 2017, de 6.3 a 13.5%. Entonces, como vemos, el asma es una enfermedad muy frecuente. Es por ende su importancia en su identificación, teniendo en cuenta los criterios clínicos, en su diagnóstico y en su tratamiento adecuado para prevenir las complicaciones futuras que este puede generar. Ahora, ¿cuáles son los factores asociados a la aparición de asma? Tenemos factores asociados al huésped, como atopía, la menarquia temprana, obesidad, la hiperrespuesta bronquial. Tenemos que en la obesidad, un niño que es obeso, de por sí ya va a tener una respuesta inflamatoria aumentada. Esto hace que haya una mayor hiperreactividad bronquial y por lo tanto mayor predisposición a padecer asma, ¿no? Entonces tenemos que corregir ciertos estilos de vida para evitar estos factores del huésped, ¿no? La rinitis alérgica también. Los factores perinatales, la edad de la madre, siempre en las edades no base, por ejemplo, menos de 17 años o más de 35 años. La preeclampsia, también que la madre ha tenido preeclampsia, la prematuridad, los partos por cesárea, la ictericia neonatal, que el paciente no haya lactado lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses, ¿no? También es un factor asociado a tener asma posteriormente. El consumo de tabaco en lo que es la gestación o cuando el paciente también, el niño crece en un hogar donde papá, mamá fuman, ¿no? Entonces eso genera también, predispone a asma. La dieta que haya hecho la madre, dieta de lactante, ¿no? Si de repente en los primeros 6 meses donde debió el paciente recibir lactancia materna exclusiva, le dimos de repente, iniciamos la alimentación complementaria a una edad temprana, iniciamos con líquidos, bebidas, entonces eso hace que el bebito sufra de más atopía, ¿no? Más alergias y puede desencadenar en una vida adulta o una adolescencia un asma. También es muy importante ver la función pulmonar del neonato, ¿no? Los factores ambientales relacionados tenemos los aeroalergenos, alergenos laborales, tal vez pacientes que están, papás carpinteros, pintores, y el niño está ahí inhalando todo el día ese olor, ¿no? Son más propensos a sufrir de asma. Las infecciones respiratorias a repetición, tabaco, contaminación ambiental, ¿no? Ahora, los factores de riesgo para sufrir exacerbaciones asmáticas en los niños tenemos que haya tenido al menos una exacerbación grave en el año previo, asistencia previa en UCI o necesidad de que haya sido intubado, el uso excesivo de SABA, los síntomas persistentes no controlados, falta de adhesión al tratamiento, ya que por una mala técnica inhalatoria, ¿no? Puede ser también que tenga exposición a alergenos, atopía,
exposición al humo del tabaco o comorbilidades también, ¿no? Pueden llevar a desencadenar una exacerbación de asma. Por ejemplo, como hemos dicho, la obesidad, paciente que sufre de rinitis alérgica, alergias alimentarias, ¿no? El asma está muy de la mano con estos factores de riesgo y desencadena un asma severo cuando estos factores de riesgo están presentes en la mayoría de niños. Problemas psicológicos, también los socioeconómicos muy importantes, también cuando se encuentra eosinofilia en sangre, ¿no? Hay que tener en cuenta. Dentro de la patogenia del asma tenemos que hay 4 mecanismos. Uno es la contracción del músculo liso bronquial, que en gran parte es reversible con medicamentos broncodilatadores. También va a haber un edema de la vía respiratoria debido a un exudado microvascular en respuesta a mediadores inflamatorios. Va a haber una hipersecreción de moco por aumento en lo que es el número de células caliciformes del epitelio y aumento del tamaño de las glándulas submucosas. Y va a haber también cambios estructurales de la vía respiratoria, como es que lleva a una fibrosis subepitelial por depósito de fibras de colágeno y proteoglicanos de baja membrana basal. Hay hipertrofia, hiperplasia del músculo liso. Estos son prácticamente los cambios estructurales que produce el asma ya a varios años. Es por eso la importancia de prevenir el asma, ¿no? Y prácticamente saberlo tratar, controlarlo, ¿no? Porque si no nos van a llevar a un grado de fibrosis en la vida adulta. El índice predictivo del asma tenemos que va a tener en cuenta lo que es la condición previa del paciente, lactante con 3 o más episodios al año de sibilantes, ¿no? Durante los primeros 3 años de vida. Esa es una condición previa. Un criterio mayor sería diagnóstico médico de asma en alguno de los padres del niño, diagnóstico médico de eczema atópico a los 2 o 3 años en el paciente, ¿no? Criterios menores, presencia de rinitis alérgica diagnosticado por un médico a los 2 o 3 años, sibilancias no asociadas a resfriados, eosinofilia en sangre periférica igual o superior al 4%. Este índice predictivo de asma tiene un valor predictivo positivo 77% y un valor predictivo negativo de 68%. Muy importante, según GEMA 2022. Entonces, ¿qué pregunta debemos hacer ante un paciente que nos llega a consulta, un padre con su hijo y quiere diagnosticar si es asmático o no? Si ha tenido alguna vez sibilantes, si le ha silbado el pecho, si ha tenido tos, sobre todo por las noches, tos constante, ¿no? Que no lo deja dormir, lo despierta. Si ha tenido también dificultad para respirar en ciertas épocas del año, tal vez cuando hace más frío, ¿no? Si ha tenido también dificultad para respirar o tos exigente después de que realice el ejercicio, es también un indicador de sospecha de asma. Si ha padecido resfriados que duran más de 10 días, ¿no? Si ha utilizado medicamentos inhaladores, ¿no? Que alivian y estos generan mejoría de los síntomas. Entonces, es también un predictor de que el niño es un niño asmático. Si tiene alguna alergia, tal vez alergia alimentaria, alergia a medicamentos, si hay algún familiar cercano que tenga diagnóstico de asma o alguna alergia, atopía, ¿no? Entonces, estos indicadores, estas preguntas nos van a ayudar bastante cuando el paciente llega a consulta y para poder definir si es asma o no. Dentro de los criterios diagnósticos tenemos primero la clínica, paciente con sibilantes, dificultad respiratoria, opresión del pecho y tos, ¿no? Que se exacerba con el ejercicio, cambios de clima, etcétera, ¿no? Y también tenemos ciertos análisis que se hacen, por ejemplo, lo que es la espirometría, ¿no? Una prueba diagnóstica, donde se mide el BEF, ¿no? La capacidad vital funcional, que decimos que si esta tiene un descenso mayor al 12%, hay un patrón obstructivo, entonces hablamos ya de un asma, ¿no? Ahora, la evaluación de la gravedad del asma tenemos que lo dividir en asma leve, asma moderada y asma grave. El asma leve es el asma que está bien controlada con dosis bajas de corticoides inhalados más un SABA. El asma moderado, asma que está bien controlado con dosis bajas o media de corticoide inhalado más un LABA. Y asma grave es un asma que no se controla, que siempre hace crisis, siempre llega a emergencia, siempre va a estar desaturando, hasta puede llegar a UCI, intubación, ¿no? A pesar de que se le da dosis altas de corticoide inhalado y un LABA, ¿no? Entonces, esa sería ya la definición de un asma grave. Ahora, ¿cómo distinguir entre un asma no controlado y un asma grave? Las causas más comunes de un asma que no se controla es la mala técnica inhalatoria. Nosotros le podemos comentar al papá cómo hacer la inhalación,
Pero nosotros cuando el paciente llega al consultorio debemos decirle, señor, ¿y usted cómo hace la inhalación? A ver, hágalo, quiero verlo. Porque a veces no se hace adecuadamente, entonces hay una mala adherencia al tratamiento, mala técnica de inhalación. Entonces el paciente por eso no mejora, ¿no? Entonces eso sería una causa de asma no controlado. También el uso excesivo de SABA, las comorbilidades, como por ejemplo un ERGE, obesidad, apnea obstructiva del sueño, una rhinosinusitis, ¿no? Exposiciones ambientales persistentes, tal vez algunos trabajos domésticos de los padres, como ya lo había mencionado, exposición a pintura, papá carpintero, ¿no? Entonces, esas exposiciones ambientales hacen que el niño tenga un asma no controlado, porque sigue ahí el alergeno, ¿no? O factores psicosociales también influyen. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento del asma? Tenemos que el objetivo primero es prevenir los síntomas diurnos, nocturnos y tras el ejercicio físico para que el paciente pueda tener una mejor calidad de vida. El uso de agonistas beta-2 adrenérgicos de acción corta que no sea más de 2 veces al mes, ¿no? Mantener una función pulmonar normal o casi normal, sin restricciones en la vida cotidiana y cumplir con las expectativas del paciente y de sus familiares. Y también prevenir las exacerbaciones, la mortalidad, minimizar la pérdida progresiva de la función pulmonar, evitar los efectos adversos al tratamiento, ¿no? Dentro del tratamiento tenemos que Gina no recomienda el tratamiento del asma en adultos y adolescentes con solamente SABA. Todos los adultos y adolescentes con asma deben recibir un tratamiento de control que contenga corticoides inhalados para reducir el riesgo de exacerbaciones graves y controlar así los síntomas. El tratamiento de control que contiene el corticoide inhalado debe iniciarse lo antes posible, después de que se realice el diagnóstico de asma. Realizamos un diagnóstico e iniciar corticoide inhalado, ¿no? Comenzar el tratamiento solo con un SABA. ¿Qué hace? Alienta a los pacientes a considerarlo como su principal tratamiento, o sea, que se hagan dependientes del SABA nada más y aumente el riesgo de mala adherencia cuando se prescriben posteriormente los corticoides inhalados, ¿no? El GINA recomienda el tratamiento con dosis bajas diarias de corticoide inhalado a dosis bajas de corticoide como formoterol, según sea necesario para todos los pacientes con asma leve, para reducir así las exacerbaciones graves. Antes de prescribir un régimen con SABA de alivio, considerar si es probable que el paciente vaya a cumplir la terapia de control corticoide inhalado, ya que de lo contrario tendrá un mayor riesgo de que genere exacerbaciones. Y el GINA ya no recomienda actualmente el tratamiento de asma solo con SABA en adultos y adolescentes, ya que tiene un mayor riesgo de muerte relacionada con el asma. El asma si es que no asociamos a un corticoide inhalado el SABA. Entonces aquí tenemos prácticamente un resumen de lo que había mencionado, los escalones de tratamiento, ¿no? Aquí tenemos las características de los agonistas beta-2 adrenérgicos inhalados, cuánto es su inicio, la duración máxima, ¿no? Que es muy importante saberlo. El que más utilizamos, por ejemplo, es el salbutamol. Su inicio de acción es 3 a 5 minutos y máxima dura de 60 a 90 minutos, ¿no? Hay que explicar al paciente cuando llegue a consulta, ¿no? Que el asma es una enfermedad crónica, saber que sepa la diferencia entre inflamación y broncoconstricción, diferenciar cuáles son los fármacos que lo van a controlar, a los aliviadores, que sepa reconocer cuáles son los síntomas más frecuentes y a usar correctamente los inhaladores, ¿no? Dentro de las recomendaciones, ¿no? Hay que explicar al papá cuáles son los síntomas más frecuentes a tener en cuenta cuando se produce ya una crisis asmática para acudir inmediatamente a emergencia pediátrica para que sea evaluado, ¿no? También hay que tener en cuenta explicarle al papá cuál es la gravedad del asma, cuáles son los factores de riesgo, qué es lo que debe evitar, ¿no? Evitar de repente algunos alergenos, evitar también la obesidad, la rinitis, ¿no? Tratar de mejorar los estilos de vida para así que no empeore su asma.